Érase un país verde, de tupidos árboles cuyos nombres reflejan la riqueza y la diversidad de una tierra privilegiada. Guanacastes, genízaros, guayacanes, guapinoles, ceibos, pochotes, cedros, caobas. Un país donde se encuentran más de 2000 árboles nativos, donde la naturaleza es tan exuberante que en algunos de ellos pueden vivir más especies vivas que en todo un país como Inglaterra. Un país que atesora en sus bosques húmedos hasta un 90% de las especies animales y vegetales existentes en la Tierra. Érase un país tan frondoso que, según cuentan las leyendas, hace muchos años, una ardilla podía atravesarlo de extremo a extremo sin jamás tocar tierra. Érase un país de árboles. Érase un país verde. El poblado de Las Maderas, a unos 60 kilómetros de la capital, fue a inicios del siglo XX uno de los primeros campamentos utilizados por las empresas que explotaban la madera en el país. Aquí iniciaba la trocha que rápidamente se fue adentrando en las tupidas selvas de Nicaragua y por donde se extraían las maderas preciosas que se exportaban a Europa. Hoy, en Las Maderas ya quedan muy pocos árboles y el caudaloso río que atravesaba la comunidad casi se secó. Pero por tradición y por necesidad, aquí mucha gente sigue empeñada en sobrevivir de la leña, aunque hay que ir a buscarla cada vez más lejos, a las fincas donde aún quedan algunos árboles cuya madera es vendida a comerciantes, que a su vez contratan a jornaleros para picar y acopiar los fajos de leña, que luego serán vendidos en la capital. Nosotros estamos bien claros de que cada árbol que cortamos ya es una vida que se pierde más que todo, porque ese árbol no vuelve a echar semilla y si acaso retoña llevaría de 5 a 6 años. No hay de otra, ese es el único trabajo. La leña sigue siendo el combustible más utilizado por los nicaragüenses. De la leña procede el 80% de la generación calórica del país y se consumen casi 2 millones de toneladas por año. Por lo tanto, la venta de leña sigue siendo un buen negocio, principalmente en manos de pequeños comerciantes y transportistas. No todos trabajan con permisos legales, pero tampoco faltan las maneras de evadir los controles y las leyes. De esta manera, son decenas de camiones los que cada día salen rumbo a la capital cargados de leña. En las sierras de Managua, la situación no es diferente. Todos los días en la madrugada bajan las carretas cargadas de leña para ser vendida en los barrios de la capital. La leña no necesariamente es el combustible más barato, incluso para la gente de pocos recursos, pero cocinar con leña es un hábito muy arraigado en la mayoría de la población, que considera que los alimentos cocinados de esta manera tienen un mejor sabor. Pero los árboles no crecen al ritmo de la población. Las ciudades no dejan de extenderse, las necesidades de leña son cada vez mayores y los árboles que se cortan nunca se reponen. La expansión de la ciudad y la todavía tendencia de cocinar con leña ha volcado una gran cantidad de población pobre y marginal a la búsqueda del recurso leña. Y han invadido esas cañadas y esas laderas y están provocando una inminente catástrofe. Y es que como esas laderas son muy pendientes y como aquí llueven con mucha frecuencia y a veces hay incluso sismos violentos, pudiera un día de estos producirse una avenida, una avalancha como se produjo hace pocos años en un volcán cerca de acá y sepultar parcialmente la ciudad, ¿verdad? Los efectos de tantos años de despale sin control en las sierras de Managua se hacen sentir más que nunca.
La mayoría de las fuentes de agua se han secado y las carretas que diariamente bajan cargadas de leña se cruzan con otras carretas que suben barriles de agua, allí donde se secaron las fuentes que antes abastecían a la población. Triste y absurdo vaivén, reflejo de nuestra lógica ciega y destructiva que para sobrevivir hoy nos lleva a cavar nuestra tumba de mañana. Hace 50 años, el 60% del territorio de Nicaragua estaba cubierto de bosques. Hoy día queda menos del 30%. Más de la mitad de nuestros bosques han desaparecido y cada año se pierden cerca de 150.000 hectáreas. A este ritmo, en menos de 20 años, Nicaragua podría quedarse sin bosques. Y no existe una cultura forestal. Nos hemos creado dentro de una cultura agrícola y ganadera y el bosque es visto como un obstáculo que hay que remover. El avance incontenible de la frontera agrícola es la mayor amenaza del bosque en Nicaragua. En la costa atlántica, donde se encuentra la principal concentración forestal del país, cada año miles de hectáreas de bosques centenarios son despalados o quemados para crear zonas agrícolas y ganaderas. También son miles los campesinos que cada año, empujados por la pobreza, acuden a estas regiones a colonizar áreas vírgenes. Buscando el sustento, se dedican a lo que ellos saben, el cultivo de los granos básicos y la ganadería. Para ellos, el bosque es un estorbo, pero la mayoría ignoran que estas tierras son muy poco aptas para cultivos y que se erosionan rápidamente cuando quedan desprovistas de su cobertura boscosa. Por consiguiente, el colono se ve obligado a despalar más para sembrar más, atrapado en un círculo vicioso de destrucción y empobrecimiento. Vivo de la agricultura y del ganado. Lorenzo es un campesino que por falta de tierras emigró con su familia a la región atlántica. Compró 400 manzanas de bosque, 150 de las cuales ya son potrero. La madera preciosa, sobre todo la caoba, la vende a comerciantes que son los que imponen el precio. 200 cordos por palo, por mata. Sí. ¿Pero usted tenía permiso para cortar esto? No tenía, pero o sea que como el comprador, o sea que tiene el producto y viene el comprador,